monstruo, salido del mismísimo infierno, se lleva a los más pequeños en su saco. Todo empieza en un campo de béisbol, con Dominic y su hija Emily. Ella cuenta que últimamente ha tenido pesadillas. Como sea, su padre va a guardar algo al cobertizo. Al rato las luces comienzan a apagarse. Emily se asusta y va a buscar a su padre al cobertizo. Por desgracia lo encuentra hecho mierda. Y en eso aparece el hombre del saco, y de una manera escalofriante, como se ve en esa imagen, consigue introducir a Emily en su horrible saco. Tiempo después, cerca de ese lugar, conocemos a Patrick, a su esposa Karina y a su hijo Jake. Patrick trabaja para su hermano Liam, porque tiene deudas y solo él le dio trabajo. Cuenta que desde que volvió, ha tenido pesadillas acerca de que alguien se lleva a su hijo. Liam se va, y vemos un recuerdo de cuando eran niños. Su padre les había prohibido andar por esos lugares, pero ellos no le hicieron caso. ¡Premio! Al final les da miedo entrar a esa vieja mina, aunque al ver un árbol, del que le habló su abuelo, Patrick quiere arrancar un pedazo, y en eso aparece el hombre del saco, con unas tijeras. Por alguna razón le cortó un mechón de su pelo. En ese entonces no sabía por qué. Luego, mientras utiliza el cuchillo que le regaló su padre, se enoja porque le rechazaron el préstamo que solicitó. Y como rompió su cuchillo, lo arroja a la basura. Karina se enoja porque su hijo Jake hace mucho ruido. Por eso quiere que Patrick tire esa flauta. Una flauta que él mismo talló y le regaló, pero extrañamente esa flauta desaparece y no la encuentra. En la noche, mientras su esposa e hijo duermen, recibe una notificación acerca de que la alarma de la casa está fallando, y por la ventana ve que la puerta de la cochera está abierta. Por eso va a revisar qué rayos pasó y se asusta al ver a un pequeño sentado en una silla. Se acerca lentamente y se da cuenta que es un muñeco aterrador. Lo extraño es que tiene puesto la gorra que él usaba de niño. Y al oír esa risa, se asusta mucho más, pero luego se ríe. Desgraciadamente la puerta se cerró, así que intenta entrar por la puerta para perros, y en ese instante ve a Batman tocando la flauta de su hijo. Por alguna razón se robó ese objeto. Patrick se enfurece y rompe el vidrio de la puerta, y cuando entra, nota que ese monstruo ya se fue. Lo bueno es que su esposa e hijo están bien. Al día siguiente, va donde su hermano Liam, y le cuenta que vio al tipo del saco. Liam le aconseja visitar a la psiquiatra, esa que lo ayudó con sus traumas cuando era pequeño. Mientras tanto, Karina está en el parque con su hijo. De repente lo pierde de vista, y siente que está en peligro. Luego ve que un extraño sujeto quiere llevárselo en su bolso. Por eso intenta llegar a él, a como de lugar, y cuando parece que ese monstruo se lo va a llevar, Patrick despierta y nota que solo fue una pesadilla. Después, junto a Karina van a ver a la vieja psiquiatra. Ahí, Patrick recuerda lo que su padre le dijo. Él le contó que antes, todo ese bosque era una mina de cobre, y le pertenecía a una empresa minera. Patrick pregunta que quién es el dueño ahora. Ahora es el hombre del saco. También dice que Batman, o sea, el hombre del saco, sale cada noche en busca de niños para llevarse en su bolsa, y no busca a los más malos, sino a los más buenos. Solo intentas asustarme. Su padre quería que tenga miedo, porque si no, ese monstruo lo atraparía y devoraría sus restos. Karina ve los dibujos que Patrick hacía de pequeño acerca de ese monstruo horrible, un monstruo que según la psiquiatra solo es un mito. En otros lugares lo llaman el viejo del saco y en el Chavo el ropavejero. Este demonio puede paralizar a cualquier persona y se alimenta del miedo, en especial del miedo de los pequeños, y cuando más asustados están, se los lleva en su saco. Al final, esta psiquiatra les aconseja distraerse un poco, por eso llevan a su retoño con la tía Ana y van a un hotel de lujo. Quizá así Patrick deje de pensar en Batman. Karina le pregunta, y él le cuenta que de niño sintió que alguien le cortó un mechón de su cabello, y según le contó su padre, el hombre del saco les arranca un poco a los mocosos que le interesan. Para saber dónde encontrarte. En eso recuerda a su padre. Él le dice que Batman tiene una debilidad, y esa debilidad es el objeto más querido que un niño tiene. En el caso de Patrick,
el cuchillo que su padre le regaló, pero si desecha o pierde ese cuchillo, valió madres. Mientras tanto, Ana, la hermana de Karina, presiente que su sobrino corre peligro y de un momento a otro se va la luz. En ese momento, escucha que alguien golpea la puerta y al asomarse, es el famoso monstruo del saco. Ana piensa que no podrá entrar, pero con sus poderes sobrenaturales, logra quitar el seguro de la puerta. Ella no puede hacer nada para impedirlo. El pequeño Jake sigue durmiendo y no se da cuenta de nada. Desde su escondite, Ana ve cómo ese engendro se acerca y decide atacar primero. Pero no contaba con la astucia del hombre del saco, que con una sonrisa la deja completamente inmovilizada. Luego, con sus tijeras afiladas, se acerca lentamente a Jake. No se sabe qué diablos le hizo. Al rato llegan Patrick y Karina, y notan que algo le pasó a Ana. Por suerte, su hijo está en perfectas condiciones, aunque las cámaras de seguridad no captaron nada. Pero el conserje llegó justo a tiempo para espantar al intruso. El sheriff dice que ese caso le recuerda a otro, o sea, a lo que le pasó a Dominic al inicio de la película. Él quedó con parte de la cara paralizada y solo pudo ver que alguien metía a su hija en una bolsa. Y se la llevaba. Más tarde, se refugian en la casa de su hermano Liam y la policía está vigilando afuera. De todos modos, Patrick también vigila y Karina acompaña a su hermana. Mientras duerme, hablan acerca del hombre del saco y a la vez vigilan a su hijo Jake. Al rato, Karina se duerme y Patrick sigue vigilando a su hijo. De repente, Bachman aparece y la luz se va. Asustado, nota que Liam y su esposa están inmovilizados y que Bachman tiene a su hijo. Por eso lo persigue a toda velocidad y ve que la policía no sirvió de nada. Mientras, Bachman escapa como un rayo. De todos modos, Patrick corre para salvar a su pequeño. Sabe que lo llevará a su guarida, o sea, a la antigua mina de cobre que está en el bosque. A la distancia escucha a su hijo pedir ayuda y al hombre del saco llevárselo. Una vez abajo, entra rápidamente a esa vieja mina. Al escuchar a su hijo gritar, entra por un agujero que hay ahí. Al final consigue salir. Quién sabe en qué endemoniado lugar. Lo bueno es que ese lugar está iluminado por muchas velas. Más adelante, tras una cortina, ve que hay un saco o algo parecido. Piensa que ahí está su hijo y teme que no respire. Al abrirlo, nota que solo hay un horrible muñeco. Saca ese muñeco y lo examina. Por alguna razón lo aprieta y lo escucha pedir ayuda. Y se da cuenta que Bachman nunca se llevó a su hijo. Por eso destroza ese muñeco. Enojado grita que salga de una vez. Después lo arroja, como si no pesara nada. Luego procede a salir de ese lugar, de una manera muy extraña, y vemos que Patrick está totalmente paralizado. Le pregunta que por qué vino por él, después de tantos años, si ya ni siquiera es un mocoso. El hombre del saco le da a entender que como tiró su cosa más preciada, la única cosa que impedía que se lo lleve, ahora al fin puede llevárselo. Le enseña que también tiene en su poder la flauta que tanto quiere su hijo Jake. Sin esa flauta nada impedirá que también se lo lleve algún día. Y cuando está a punto de ser embolsado, como la pequeña del inicio de la película, recuerda que su padre le dijo que a pesar de que existe el mal, también existe un Dios, y por lo tanto existe el bien. Es así que Patrick saca fuerza de flaqueza y logra darle con el cuchillo de su padre, y Bachman no puede hacer nada contra ese objeto. Entonces, decide irse a toda velocidad por donde vino. Su esfuerzo valió la pena, porque recuperó la flauta de su hijo. Poco a poco recobra el movimiento, y como puede se dirige a la salida. Por desgracia, ese monstruo cae de repente. Con sus últimas fuerzas, Patrick se lo quita de encima, y consigue lanzar la flauta fuera de esa mina. Por desgracia, ese monstruo no descansará hasta llevárselo. Patrick le grita, y él lo levanta con una sola mano. Luego vemos su horrible y espantoso rostro, sin duda un rostro muy aterrador. Al instante, Bachman se las ingenia para doblar a Patrick. Y en una escena muy perturbadora, logra hacer que entre, y así queda la cara de Patrick, antes de ser embolsado por el hombre del saco. Poco después, junto a la policía, llega su esposa Karina, y encuentran la flauta de su hijo Jake, con un poco de líquido vital de Patrick. Y aunque Karina llore y grite, él nunca regresará.
Al poco tiempo la vemos irse de ese lugar, sabiendo que algún día el hombre del saco vendrá por su hijo, pero mientras tenga la flauta que su padre recuperó con su vida, nunca se lo podrá llevar. Siempre te protegerá.